Hola gente activa, en el siguiente vídeo, en este vídeo, os voy a explicar por qué se puede llegar a tener hambre cuando perdemos grasa corporal. Pero antes de ello os voy a hablar de algo que vais a comprender muy fácil que nos ayudará a hablar de este tema. Y es que una persona que viva en el trópico, ¿vale?, en un sitio con mucho calor, se va acostumbrando a X temperaturas, por ejemplo, a vivir a 30, 35 grados, por poner un ejemplo. Imaginaos que esa persona ha vivido siempre en el trópico y de repente se va a vivir a un sitio frío, como por ejemplo a Suecia. Bien, cuando una persona de allí de Suecia llega el verano, pues a lo mejor estará con camiseta o estará con una chaqueta. Pero esta persona tendrá que abrigarse, la persona que va del trópico a Suecia tendrá que abrigarse mucho más, porque no está habituada, tiene el cuerpo regulado a lo que ha vivido antes. Entonces, cuando llegue y la sensación de frío de un sueco sea muy diferente a la de él, porque el sueco tenga calor, él seguramente tenga bastante más frío, ¿no? Esto creo que lo podemos entender todos. ¿Qué pasa con la sensación de hambre cuando se pierde grasa? Más importante lo de la pérdida de grasa que lo de la pérdida de peso. Bien, con las células grasas, llamadas adipocitos, hay una hormona, aparece una hormona, que se llama leptina. Bien, cuando desaparece la leptina, imaginemos una persona que tenga un sobrepeso muy elevado y tenga un peso, por ejemplo, de 120 kilos, y lo mantiene constante. A esto le llamaríamos, al peso constante, le llamaríamos el set point. Bien, cuando esa persona baja de ese peso perdiendo grasa, va a estar por debajo del set point inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que va a perder células grasas y con ellas se va la leptina. La leptina es la hormona que nuestro cerebro va a leer como la reguladora de la saciedad. Entonces, si nosotros con el set point nos sentimos saciados y bajamos la grasa, perdemos hormona de saciedad, con lo cual es muy probable que sintamos hambre. Pero esto no pasa solo con la gente que tenga sobrepeso. Gente que tenga muy bajo porcentaje de grasa y, por ejemplo, quiera competir, como hago yo en culturismo natural, quiera llegar, pues está todo el año en un 10, 12% y quiera bajar a un 4%, pues como va a bajar su set point, vamos a ponerlo claro, su set point es de un 10%, de un 12%, en cuanto lo baja y ya está a lo mejor en un 6%, ya empieza a tener hambre, porque la leptina baja, perdemos hormona de saciedad. ¿Cómo interpreta el cuerpo la hormona de saciedad? Pues en el cerebro tenemos el hipotálamo, y el hipotálamo es el que recibe las señales que le manda, por decirlo así, para que lo entendamos claro, la leptina. Si el hipotálamo ve que de repente hay menos leptina, como defensa nos manda señales de hambre. ¿Qué va a hacer también? Va a intentar que nos movamos menos. Va a hacer que tengamos un gasto energético menor, ya que también se está dando cuenta de que tenemos menos grasa en el cuerpo. Entonces tenemos que saber jugar con esto porque es muy importante. Hay gente que se deja llevar por el hambre. ¿Cómo solucionamos lo del hambre? Porque este es otro tema importante. Claro, bajamos la grasa, empezamos a tener hambre y sigue el hambre, sigue el hambre. En primer lugar, hay que conocer esto. Teniendo este conocimiento ya ayuda. Pero es que si mantenemos el porcentaje que hemos bajado, sobre todo en gente que tenga sobrepeso, si nos mantenemos con esa bajada de peso un tiempo, el cuerpo se va a ir habituando y el set point que estaba aquí, ya lo tenemos aquí abajo. Con lo cual, poco a poco, iríamos, en términos normales, perdiendo esa sensación de apetito. A partir de ahí, se debería trabajar para volver a bajar el set point, siempre y cuando, recuerdo, una persona con sobrepeso, no una persona que, por ejemplo, esté a nivel competitivo, tenga que llegar a un 3-4% de grasa, que luego va a tener que recuperarlo y restablecerse hormonalmente, ¿vale? Otra hormona que influye mucho en este proceso es la grelina. La grelina es una hormona que, si se dispara por encima de los niveles habituales, nos va a dar sensación de apetito, sensación de hambre.
Entonces, por ejemplo, dietas de estas raras, de no comer apenas, de pasar mucha hambre, lo que van a hacer en un corto espacio de tiempo es darnos hambre, porque dispara los niveles de grelina. Eso es que está funcionando bien el cuerpo, porque el cuerpo nos está diciendo, aquí hay una agresión. Entonces, al disparar la grelina, pues nos va a dar más hambre para compensar ese déficit energético que estamos teniendo. Más cosas. Está demostrado que el alcohol, que el consumo de bebidas alcohólicas también hace que la grelina tire para arriba, que nos pueda dar más hambre. El típico cubata con unos maicitos, por ejemplo. Bien, aquí voy a aprovechar para desmitificar algo que se lleva diciendo muchísimos años y aún hoy en día hay gente que le tiene miedo a esto, que dice no se pueden consumir carbohidratos a partir de las 5 de la tarde, de las 7 de la tarde o incluso para cenar. Y esto no es así. Los carbohidratos, la importancia de los carbohidratos es el total diario y que entre el total de carbohidratos y nuestra actividad diaria nosotros acabemos consumiendo más energía de la que utilizamos, pero los carbohidratos son importantísimos. Bien, un truco para que no se dispare la grelina, por ejemplo, después de cenar, es decir, esa sensación de apetito, es consumir carbohidratos. No muchos, tienen que ser en función de la dieta que tengamos, pero si estamos haciendo una dieta de adelgazamiento y las últimas comidas las vamos bajando de cantidad y de carga energética, es decir, tomar 4 hierbas, por decirlo así, unas lechuguitas y poquita cosa más, puede hacer que la grelina aumente por la noche. Entonces, un truquito podría ser tomar carbohidratos, no justo antes de acostarse, ¿vale? Que no es lo mejor cenar o comer justo antes de acostarse, pero sí un rato antes, ¿vale? Espero que hayáis tomado nota y no os olvidéis de estar siempre activos. ¡Chao!